Bueno, soy yo la que está empezando a grabar, ¿vale? Entonces os voy a pedir a todos que luego sí, que la verdad, Olga, que aún no lo hablamos. Si te parece bien, luego Me parece todo estupendo. Tú vale, tranquila, Mónica, ya sabes. muy bien, vale. No lo había dicho todavía porque no lo habíamos hablado. Decírtelo aquí también igual es un poco emboscada, pero No, no, eh, no te preocupes, yo encantada, ya lo sabes. vale. Bueno, voy a empezar, entonces os voy a pedir a todo el mundo que os silenciéis y si veo a alguien que no está silenciado, le silencio yo directamente. Vale, entonces estoy silenciando por ahí a alguna gente. A ver, esta persona. Bueno, porque hay gente que no se está conectando. Vale, yo estoy ahí un poquito pendientes. Si tenéis cualquier problema de sonido de esto, como que podéis mandar chat. O sea, yo estoy aquí un poco pendiente. Empezamos. Hola a todos, buenas tardes. Es un planazo para sábado de la tarde, ¿no? Aprender. Entonces, yo conozco a Olga, soy Mónica de Almacén y aparte de que fue alumna y hizo la formación con nosotros, conozco su trabajo ya como persona que ella me asesoró en mi alimentación. Olga es nutricionista, es también dietista, ella tiene el centro Manduca en Ribadeo y ella sabe que yo, bueno, pues a la hora de la parte que yo conozco, que es el movimiento, estudio y trabajo e investigo y practico, o sea, teniendo en cuenta que soy una mujer y como condición de mujer tengo ciclos. Y a mí hasta hace poco, o sea, hasta hace bien poco, dentro de mi vida profesional, que yo hice una carrera de educación física, deporte y cuerpo y movimiento, no me hablaron de que moverse no es igual en todas las fases del ciclo ovárico, lo aprendí más tarde y lo intento compartir siempre, ¿no? Tengo clases de yoga para la mujer ahora y a veces hacemos talleres de esto. Y también Olga me pareció súper interesante que ella me aportó una parte que yo conocía, que era lo de la alimentación, que también debería de tener en cuenta estas fases del ciclo. Entonces, le pedí por favor que lo compartiera con nosotros y ella, pues, claro, tiene claro que la alimentación puede hacer mucho por nuestro ciclo menstrual. Yo lo vi de manera personal, luego lo vi por más gente y que tiene que haber, o sea, hay una relación directa en lo que comes y tus hormonas. Entonces, todo esto yo no tengo nada más que aportar del tema, más que presentarla a ella y ya yo me callo, dejo a Olga hablando y que nos ilumine a todas con su sabiduría. Vale, bueno, antes de nada he preparado una súper pequeña presentación, entonces voy a compartir la pantalla, ¿vale? Si alguien no lo viese o, bueno, pues que abra su micrófono si puede y diga, que no, yo no lo veo, ¿vale? Así que nada. Creo, Mónica, que me pone el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. No te escucho. Te hago co-anfitrión y creo que Vale. ya puedes. Prueba ahora. Pruebo ahora. Vale, me deja perfectamente, vale. Guay. Ahí está. Muy Vale, bien. ¿veis todos más o menos, verdad? Sí, ¿no? Sí, hacedme dedito. Vale, perfecto. Vale. Vale, pues nada, os voy a poner aquí en una esquinita y así ya no sé cómo reduciros. Bueno, os voy a reducir para poder ver yo bien la presentación, ¿vale? Que lo veáis vosotros también. Creo que es aquí. Vale, ahí, más o menos. Y nada, si tenéis cualquier duda, hablad porque yo no os veo, así que esto es nuevo también para mí, el hablar para una pantalla, pero bueno, son las cosas post-COVID. Y nada, bueno, como comentó Mónica, gracias, por cierto, yo soy Olga, soy dietista nutricionista, me formé en Almacén como profe de yoga, aunque todavía no doy clases, y una parte que me interesa muchísimo de la alimentación es cómo influye en nuestra salud hormonal, ¿vale? Entonces, antes de nada, bueno, preguntaros si conocéis vuestro ciclo menstrual, es decir, muchas veces yo veo en consulta pacientes que creen que el ciclo menstrual es la regla. Os dicen, bueno, pues tengo ciclo menstrual, ¿cómo es tu ciclo menstrual? No sé, pues yo tengo la regla este día, ya. Pero es que la regla es una parte del ciclo menstrual que no es la más importante, ¿vale? Ni mucho menos. Entonces, para poder entender cómo influye la alimentación en nuestro ciclo, en nuestras hormonas, es muy importante, primero, conocer, sentar las bases de qué es el ciclo menstrual, ¿vale?
El ciclo menstrual empieza en el cerebro. Como veis ahí en la imagen, ese dibujito de ahí arriba que veis se llama hipotálamo, es un área que está en nuestro cerebro y que se encarga de sintetizar una hormona que se llama, bueno, GnRH, eso es lo menos importante. Esta hormona a su vez va a activar la liberación de otras hormonas en otra área del cerebro que se llama hipófisis, que es esa glándula que veis ahí, que cuelga, es como un pequeño dedo meñique que cuelga, ¿vale?, del hipotálamo. Y estas hormonas, a su vez liberadas por la hipófisis, son las que van a influir en la formación de hormonas por parte de los ovarios, ¿vale?, de las gónadas, que son las gónadas femeninas, básicamente. Entonces, primero tener claro eso, que el ciclo menstrual empieza en el cerebro. Entonces, todo aquello que vaya a influir a nivel cerebral, no solo la alimentación, ¿vale?, pues va a influir en nuestra salud hormonal. Aquí vamos a hablar de alimentación porque yo es lo que sé, lo que estudio y para lo que me he formado, pero me gustaría que tuvieseis siempre en cuenta que la alimentación es una parte, solo una parte de nuestra salud hormonal, ¿vale? Luego está el descanso, está la actividad física, está el estrés, está, que hablaré un poco más tarde, el saber regular nuestros ritmos circadianos, es decir, qué mal envejece la gente que trabaja a turnos, ¿no? El poder intentar ir de acorde a, o sea, de manera coherente con nuestras hormonas, es decir, comer de día, moverse de día, dormir de noche, no comer de noche. Me explico, hay una serie de factores que influyen en la salud, que no es solo la alimentación, ¿vale? Entonces, tened en cuenta esto durante todo el taller, que prometo ser breve y espero que resulte práctico. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo siguiente que tenemos que ver es cómo fluctúan estas hormonas a lo largo de nuestro ciclo. Normalmente el ciclo menstrual se dice que dura 28 días, ¿vale? Eso se ha puesto así porque es un número par y es una media. Bueno, la media concretamente de duración es 29,5 días, pero realmente como es muy complejo el 29,5 de hacer, bueno, se cogió un número par, básicamente, que es 28, y se estipula que un ciclo dura 28 días. No tiene por qué durar 28 días para ser sano, es decir, puede durar 35 días y ser perfectamente sano, o puede durar 21 y ser igualmente un ciclo saludable, ¿vale? ¿Qué es lo que va a determinar que lo sea o no? Sobre todo el que exista o no ovulación, que eso lo veremos más adelante. Como veis ahí, uy, perdón, que he movido esto. Como veis ahí en esta imagen, estas líneas que veis hacen referencia a las diferentes hormonas que, digamos, van regulando nuestro ciclo menstrual, ¿vale? Ahí vemos 4, la progesterona, los estrógenos, la FSH, hormona folículo estimulante, y la LH, hormona luteinizante, pero realmente hay muchas otras, que pueden ser el cortisol, la leptina, la insulina, las hormonas tiroideas, la prolactina. Digamos que todos los ejes hormonales influyen, ¿vale?, en el ciclo, pero aquí nos vamos a centrar en las más importantes, o por lo menos en las más relacionadas con el ciclo menstrual, ¿vale? Sabemos que, bueno, tened en cuenta que no hay dos ciclos menstruales iguales, no hay dos experiencias menstruales iguales. Lo que puedo sentir yo no lo tiene por qué sentir mi compañera, las fluctuaciones hormonales varían un montón y hay que tener en cuenta que no somos pura biología, sino que realmente vivimos en un entorno que nos va a influenciar de manera, pues, irremediable. Es decir, yo puedo pensar, vale, pues en la fase folicular pues estoy más extrovertida, resulta que tengo menos apetito, tengo menos ansiedad, vale, pero si resulta que en ese día pues he discutido con mi jefe o he tenido un problema laboral o un problema en casa o cualquier preocupación, pues realmente eso va a influir en el ciclo menstrual, ¿vale? No es biología, pero sí que es algo psicosocial, ¿vale? Entonces que sepáis que hay muchas variables. Yo aquí os voy a hablar desde un punto de vista más fisiológico. Entonces, bueno, saber que la finalidad principal del ciclo menstrual es fundamentalmente reproductiva, ¿vale? Pero esto no quiere decir que no sirva para nada más. Normalmente se dice que el ciclo menstrual es un signo vital, igual que puede ser pues, la frecuencia cardíaca o la respiración o la temperatura, ¿vale? ¿Por qué? Porque sirve, nos da muchísima información sobre nuestro estado de salud. Es decir, el conocer nuestro ciclo menstrual, el ser conscientes de en qué fase estamos, nos va a ayudar a reconocer pues, ciertos problemas de salud. Por ejemplo, que tengo ciclos muy cortos, que tengo ciclos muy largos, que me duelen mucho cuando voy a tener la regla, que tengo un síndrome premenstrual muy grande,
que tengo un sangrado que dura mucho tiempo, con coágulos, que es muy abundante. Todos esos son signos que nosotros debemos aprender a interpretar para poder conocernos mejor y actuar de manera coherente. Es decir, por ejemplo, si yo no tengo regla, si estoy en amenorrea, realmente a mí me sirve para darme cuenta de que algo no está funcionando, de que algo no va bien, ¿vale? Entonces, el ciclo menstrual es un signo vital desde ese punto de vista. Y no es que, o sea, aparte de la función evidentemente reproductiva que tiene, pues que tiene muchas otras, ¿vale? Que serán las que vayamos a explorar aquí. Vale, como podéis observar ahí, el ciclo menstrual tiene dos fases bien diferenciadas. La primera fase, que se dice que va del día 1 al día 14, realmente esto puede variar, ¿vale? Dependiendo de la persona. Y luego hay una fase lútea, que sería pues del día 14 más o menos al día 28. En la fase folicular o proliferativa, ¿qué está ocurriendo en estos primeros 14 días? Bueno, pues lo primero, lo que está ocurriendo es en el ovario es que se han cogido, se han reclutado una serie de folículos que veis ahí, no sé cómo se coge la flecha, así que lo voy a usar con el cursor. Bueno, estos folículos que veis aquí en el ovario, normalmente se escoge uno, ¿vale? Esto es pura biología, que va a ser como el más importante o el más saludable o el mejor folículo de todos los que se han reclutado, que suelen ser unos 12. Este folículo empieza a crecer y contiene dentro un ovocito, que es un óvulo inmaduro, ¿vale? Entonces, a lo largo de esta fase folicular, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, hasta que se vuelve grande. Digamos que el óvulo ya está preparado para ser expulsado afuera. Esto es lo que ocurre en los primeros 14 días del ciclo, ¿vale? Si nos vamos al útero, que es esta cavidad la cavidad que veis aquí, ¿vale? Que está, en la pared más interna se llama endometrio. ¿Qué está ocurriendo en este caso, en esta fase? Pues lo que ocurre es que esta pared interna se empieza a engrosar, empieza a proliferar, ¿vale? ¿Por qué? Porque van aumentando los estrógenos que son fabricados por estos folículos que están creciendo, ¿vale? Entonces, en esta etapa, como veíamos aquí atrás, se marca o se está marcada por unos niveles crecientes de estrógeno, ¿vale? A nivel, tener en cuenta que el primer día del ciclo menstrual es el día de la menstruación, ¿vale? Técnicamente se coge este día como el día 1 de nuestro ciclo menstrual. La menstruación no es otra cosa que este endometrio, esta pared interna del útero que ha ido creciendo, crece, 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 crece y llega un momento en que las hormonas caen en picado y ¿qué ocurre? Que se desprende. Entonces, este sangrado que vemos que es la regla no es más que el desprendimiento de esta pared del endometrio, ¿vale? ¿Cuáles son los principales trastornos que afectan a la regla? Pues una falta de la misma, es decir, amenorrea, un sangrado excesivo, unos ciclos que son muy largos, ¿vale? O sea, perdón, unos ciclos largos, no, lo escribí mal, un sangrado largo, es decir, que dura muchos días. Y lo que voy a tratar aquí a nivel nutrición, la dismenorrea, que es una regla con dolor, es decir, que con dolor incapacitante, que realmente cuando tengo la regla, por ejemplo, pues no puedo ir a trabajar o me tengo que pasar el día en cama o necesito pues mucha oscuridad o me duele mucho la cabeza, ¿vale? Todo este tipo de síntomas que vienen con la regla se llaman dismenorrea y es lo que vamos a ver ahora, estrategias alimentarias para prevenir o combatir la dismenorrea, ¿vale? Lo que voy a ir haciendo es intentar ir hilando estrategias alimentarias, nutricionales, ¿vale? A medida que vamos avanzando en el ciclo menstrual, porque realmente aunque siempre comamos igual, ¿no? En general, si realmente conocemos nuestro ciclo, podemos ir estableciendo diferentes estrategias alimentarias, podemos ir comiendo de forma diferente en función de nuestro ciclo menstrual y eso nos hará estar pues, mucho más sanos, ¿vale? Y en coherencia con nuestra salud y con nuestra ciclicidad, porque somos personas cíclicas y es normal que no siempre estemos igual, ya lo veremos, pero bueno, de estado de ánimo, de hambre, de apetito, no siempre estamos igual. Entonces no podemos aplicar siempre las mismas reglas o no podemos comer siempre igual, ¿vale? Entonces, para combatir la dismenorrea, para combatir la dismenorrea, a nivel nutricional, algo muy importante es asegurar siempre una correcta hidratación, es decir, beber agua, pero también tomar caldos, sopas, cremas y todo tipo de infusiones, ¿vale? Son especialmente interesantes las infusiones de jengibre, de manzanilla o de salvia en este caso, ¿vale?
¿Qué más cosas nutricionales alivian la dismenorrea? Uy, a ver si me la dejo mover. Vale, ahí. Pues a todos aquellos tipos de alimentos que vayan a reducir nuestro estado de inflamación. Vale, cuando tenemos dolor con la regla, quiere decir que unas sustancias que se llaman prostaglandinas proinflamatorias están muy elevadas, es decir, existe un estado de inflamación en nuestro organismo. ¿Y cómo podemos combatir este estado de inflamación con la alimentación? Pues utilizando verduras de hoja, bueno, verduras frescas de hoja verde, ajo, cebolla, crucíferas como pueden ser el brócoli, la coliflor, los grelos. Aquí un consejo, cuando tomamos brócoli o cuando tomamos coliflor, es importante tomarlo bien triturado. Por ejemplo, no sé si conocéis, yo a veces cojo la coliflor, la trituro y hago como una especie de arroz de coliflor, o bien con mostaza. ¿Por qué? Porque la mostaza bueno, contiene una enzima que se llama mirosinasa, que favorece la absorción de un componente antiinflamatorio que hay en el brócoli y en general en todas las crucíferas, ¿vale? Que se llama sulforafano. Entonces, para absorber mejor este sulforafano es importante bien triturar la verdura, ¿vale? Porque esta mirosinasa bueno, se libera al triturar la verdura, o bien consumirlo con semillas de mostaza. No esta mostaza pocha de McDonald's, no, mostaza de verdad, ¿vale? Más ideas para reducir el estado inflamatorio. Utilizar especias antiinflamatorias como la cúrcuma o el azafrán, por ejemplo. Realmente es algo que esto siempre se ha hecho, pero nos hemos ido como alejando de nuestro pasado y es importante pues ver lo que hacían nuestras abuelas o nuestros antepasados, ¿vale? Con lo que tenían y volver a recuperar, digamos, esos hábitos, ¿vale? Que estaban muy bien realmente. Más cosas para reducir el estado inflamatorio. Tomar frutos rojos, vale, de todo tipo, arándanos, frambuesas, cerezas, moras, piña también y frutos secos. Los frutos secos, para poder absorber las sustancias que son más interesantes, es necesario tostarlos, ¿vale? No tomarlos ni en crudo, ni tomarlos fritos ni salados. Cuando tenemos, bueno, es muy típico tener anemia, sobre todo en mujeres en edad fértil, simplemente por estos sangrados tan abundantes, o cuando tenemos la regla, pues nuestros niveles de hierro disminuyen de manera considerable. ¿Cómo podemos combatirlo? Añadiendo a nuestra dieta carne, mariscos, pistachos, lentejas, almendras, bueno, todo tipo de legumbres y todo tipo de semillas. Para absorber mejor este hierro, o directamente para poder absorberlo, es importante acompañar este tipo de alimentos de una fuente de vitamina C. Por ejemplo, después de legumbre, siempre vamos a incluir un cítrico, por ejemplo, un kiwi, una manzana, una naranja o cualquier fuente de vitamina C, como puede ser también el perejil, el pimiento, ¿vale? Todo esto va a favorecer que se absorba el hierro a nivel intestinal. ¿Y qué cosas van a impedir que absorbamos correctamente el hierro? Los lácteos, es decir, después de lentejas no nos tomemos un yogur o un queso, el café, ¿vale? Los taninos que hay en el té, el chocolate, estoy admitiendo gente, por eso miro así de cerrar. Bueno, todo este tipo de cosas, chocolate, té, café, lácteos, dificultan o impiden la absorción de hierro porque se unen a él, ¿vale? E impiden que pase al torrente sanguíneo a través del sistema digestivo. Entonces, quedaros con esto, alimentos ricos en hierro siempre con fuentes de vitamina C. Vale, más estrategias. Consumir alimentos que también son ricos en potasio. ¿Por qué? Porque la regla realmente no es, o sea, se produce porque el útero, las paredes del útero generan como una especie de espasmos. Gracias a estos espasmos, estos movimientos en la pared del útero, se puede ir liberando la sangre al exterior. Entonces, cuando estos espasmos están muy desequilibrados, es decir, cuando hay mucha inflamación, ¿qué ocurre? Que son muy dolorosos y realmente la regla puede molestar o puede generar molestias, pero nunca puede ser incapacitante, ¿vale? Si es incapacitante habrá que ver por qué hay detrás. Alimentos ricos en potasio para poder aliviar estos espasmos uterinos de los que hablamos, el aguacate, el plátano, frutas desecadas como los dátiles o los orejones, el calabacín, las almendras de nuevo tostadas, la soja, el boniato, que aquí no se consume mucho, pero realmente está en todos los supermercados y es muy interesante su consumo. Y por supuesto, evitar todo aquello que vaya a elevar la inflamación y que vaya a empeorar esta dismenorrea, ¿vale?
el alcohol en primer lugar, la sal. A veces yo me encuentro en consulta con que la gente dice, no, si yo no tomo sal, yo reduzco mucho la sal. El 90% de la sal que tomamos a diario procede del pan. Entonces, realmente no es tan importante la sal añadida a las comidas, el que podemos nosotros añadirle en casa a un filete o a unas lentejas, sino más bien el sal que viene ya de fábrica en los productos que compramos. Pizzas, masas, ultraprocesados, galletas y sobre todo pan, ¿vale? Entonces, tener esto en cuenta. Reducir café, reducir té, reducir todo tipo de frituras y ultraprocesados que son ricos en grasas refinadas y de mala calidad. Ya sabemos a qué nos referimos con todo esto. Y por supuesto, fumar agrava el dolor menstrual, además de manera muy significativa. Entonces, si podemos evitar fumar, aparte de todos los beneficios que vamos a obtener, pues también es una forma de combatir esta dismenorrea. Vale. Una vez, bueno, la menstruación forma parte de esta fase folicular o proliferativa, ¿vale? Sería lo primero de todo. A partir de la menstruación, desde que cesa el flujo, lo que hacen los estrógenos es que empiezan a aumentar de manera muy considerable. Entonces, ¿qué podemos observar nosotros en nuestro cuerpo como respuesta a este aumento de estrógenos? Primero, que mejora mucho el aspecto de nuestro cabello y de nuestra piel. Normalmente, pues eso, la piel está mucho más tersa porque los estrógenos están muy relacionados con la síntesis de colágeno. Entonces pues nos sentimos con mejor aspecto, ¿vale? En esta fase tenemos menos apetito y por lo tanto ingerimos menos comida, no, parece como que no tenemos hambre o tenemos mucha menos. En esta fase absorbemos también mejor el calcio de la dieta porque los estrógenos favorecen esta absorción de calcio, entonces ya supondréis que una buena estrategia en esta fase es incluir alimentos ricos en calcio, vale, ahora lo vemos. En esta fase nos encontramos pues más extrovertidas, de mejor humor, más contentas, más alegres, en general mejora mucho nuestro estado de ánimo. Nuestras células también responden mejor a la insulina. La insulina es una hormona que se eleva cuando comemos, ¿vale? Y su objetivo es meter la glucosa, el azúcar que se genera después de comer en las células para que éstas las puedan utilizar para obtener energía, ¿vale? Para funcionar. Entonces, cuando nuestras células responden bien a la insulina, podemos intentar meter más hidrato de carbono. Ahora lo veremos, ¿vale? Por otra parte, en esta fase tenemos un gasto calórico aumentado, un gasto energético aumentado y tenemos como más energía, estamos menos cansados. Y también tenemos nuestro sistema inmune, digamos, es más tolerante. Esto tiene todo el sentido del mundo y es que si veis aquí, más o menos este pico de estrógenos que aquí se produce, una de las funciones que tiene es hacer que el sistema inmune esté más relajadito, más calmado. ¿Por qué? Pues porque realmente estos días son nuestros días fértiles. Entonces, pura biología. Si queremos que un agente extraño, como puede ser un espermatozoide, entre dentro de nuestro cuerpo para favorecer la reproducción, realmente no podemos tener un sistema inmune que esté luchando contra cualquier agente extraño externo, ¿vale? Sino todo lo contrario. Interesa que el sistema inmune sea un poco más tolerante a antígenos externos, esté un poco más calmadito, ¿vale? Entonces, en esta fase ocurre eso precisamente para facilitar pues, la entrada del espermatozoide y que se produzca pues, un embarazo. Hay que tener en cuenta que en esta fase también cambia nuestra conducta digestiva, es decir, los días previos a la ovulación es como que nos resulta más fácil comer sano y yo esto lo veo mucho en consulta. No suele haber problemas en esta etapa. Vale, ¿qué estrategias alimentarias van a apoyar que este folículo que veíamos antes en el ovario, ¿os acordáis? Que crezca de manera adecuada. ¿Y qué estrategias alimentarias van a favorecer que tengamos, que contemos con unos niveles adecuados de estrógenos en esta fase? Pues lo primero es aportar suficiente energía a la dieta, es decir, no restringir, no recortar, no hacer dietas extremas o limitar mucho la energía o ayunos muy prolongados. ¿Por qué? Porque el cuerpo no es idiota. Es decir, si yo le estoy recortando mucho la ingesta energética, el cuerpo lo que piensa es, uy, si no hay energía para moverme, por ejemplo, para respirar, ¿voy a tener yo energía para mantener el ciclo menstrual? Pues evidentemente no. Entonces, aquí la salud hormonal ya se ve muy perjudicada. El folículo pues no va a madurar como debería madurar, no se produce la ovulación, y existe un tipo de amenorrea, que es falta de regla, que se llama amenorrea hipotalámica, que viene muy relacionado con esta deficiencia energética. Es decir, si yo no como suficiente, si mis células
si los folículos no cuentan con suficiente energía, el eje se frena. El eje este que veíamos antes del cerebro, ¿vale? El cerebro hasta los ovarios, se frena porque no interesa que esté funcionando, porque no interesa malgastar energía. Entonces, con la dieta es algo muy importante mirar bien de aportar la suficiente energía. Como habíamos hablado antes de que es una fase en la cual las células están mucho más receptivas, mucho más sensibles a la insulina, vamos a ayudar, o sea, vamos a favorecer vamos a aprovecharnos, digamos, de esta coyuntura y vamos a aumentar el consumo de hidratos de carbono en esta fase. Claro, no hidratos de carbono tipo pizza, masas, pan refinado, pan blanco, no, hidratos de carbono procedentes de, pues como digo yo, de alimentos y no de productos. ¿Cuáles son estos? Pues mira, la pasta integral, el boniato, la patata, los tubérculos son muy interesantes en este sentido, verduras ricas en hidratos de carbono como puede ser la chiribía o la remolacha, el arroz, la avena, el pan, ¿por qué no?, de calidad, integral, mejor si es de masa madre, ¿vale?, que tiene fermentaciones mucho más largas. En general, en esta época, en esta etapa, es un buen momento, ¿vale?, para introducir más hidratos de carbono, para consumir más de los que venimos consumiendo habitualmente. Además, hay que tener en cuenta que, como ya hemos dicho, el gasto energético se eleva, así que, bueno, no habría problema tampoco. Más cosas, como los estrógenos habíamos dicho que favorecen la absorción de calcio, es un buen momento meter calcio en esta dieta. ¿De dónde obtenemos el calcio? Bueno, pues no solo de la leche y de los lácteos, ni muchísimo menos. Una pregunta típica en consulta: si no tomo leche o lácteos, ¿me va a faltar calcio? Mentira cochina. Lo único que hay que mirar es dónde podemos obtener ese calcio. Entonces, fuente de calcio, aparte de la leche, de los quesos y de los lácteos, que están perfectamente bien, las alubias, el tofu, si es coagulado con sales de calcio, las bebidas vegetales que vienen enriquecidas en calcio, las verduras de hoja verde como son la berza, el grelo, las col en general, la espinaca, el brócoli, son muy ricos en calcio las frutas desecadas tipo orejones, dátiles, ciruelas, también los garbanzos, por ejemplo, el hummus es muy rico en calcio. ¿Qué más? Los higos, las almendras, y hay una cosa especialmente rica en calcio que son las semillas de sésamo. No sé si conocéis el tahín, que es una crema hecha simplemente con semillas de sésamo trituradas. Hoy día la encontráis en Gadis y realmente es una crema muy, muy rica en calcio, ¿vale? Es una fuente de calcio muy importante. También las sardinas en lata, pero teniendo en cuenta, y el pescado azul, pero teniendo en cuenta que el calcio se encuentra en la espina. Entonces, si yo quiero obtener calcio a través de una lata de sardinillas, es importante que me coma su espina, ¿vale? Por otra parte, si estamos sobre todo buscando un embarazo, para que se produzca esta ovulación, es muy importante contar con niveles adecuados de ácido fólico. Normalmente, si ya entramos en un proceso en que queremos quedarnos embarazadas, pues ya empezamos a tomar un suplemento antes de folato, ¿vale? Si no es el caso, siempre interesa meter alimentos ricos en ácido fólico en este momento previo a la ovulación. ¿Cuáles son estos alimentos? Pues el tomate, las endivias son súper ricas en ácido fólico, los grelos, las navizas, las alubias, también la lechuga, todo tipo de cítricos, aunque ahí solo he puesto la naranja, todo tipo de frutos secos como los pistachos, los anacardos y también, por ejemplo, la albahaca. Utilicemos más especias, que a veces nos limitamos a sota, caballo y rey en la cocina y realmente la naturaleza tiene un montón de alimentos que ofrecernos y cuanta más variedad, cuanto más color, pues más nos estamos asegurando de que estamos cubriendo nuestras necesidades con la dieta. Hay una cosa bastante interesante que es la coenzima Q10, ¿vale? Esta sustancia es un antioxidante, ¿vale? Funciona como un antioxidante que es necesario para que se produzca energía dentro de las células, ¿vale? Evidentemente también en las células foliculares, ¿vale? En el ovario. Para conseguir energía, la coenzima Q10 pues, es muy interesante. Se ha visto en un estudio que si se suplementaba con esta coenzima Q10 en unas dosis adecuadas, la tasa de ovulación aumenta por 3. Es decir, es algo muy importante tener en cuenta. Sí que está presente de manera natural en alimentos como puede ser las vísceras, por ejemplo, el hígado de ternera, en el pescado azul, en los frutos secos, también en el sésamo, en las sardinillas,
en el pollo. Ya veis ahí que también en suplemento, a veces un buen suplemento de coenzima Q10 de cara a favorecer la ovulación cuando tenemos problemas, pues está muy bien realmente. Y que sepáis que esta coenzima, que normalmente se asocia a las cremas o antiedad o para la piel, que realmente tiene un efecto muy positivo en la subida de estrógenos preovulatoria que habíamos visto antes y que favorece procesos de fertilidad. Pasada esta fase que hemos visto, realmente llegamos a esta otra que veis ahí señalada en el ovario, que es la ovulación. La ovulación es la parte más importante del ciclo menstrual. No es más que, bueno, no es más, implica que el óvulo que se ha ido madurando durante la fase folicular, es liberado por parte del ovario hacia las trompas de falopio. ¿Cuánto tiempo dura la ovulación? Normalmente 16 horas, es más o menos el tiempo que se estima que dura la ovulación. Una pregunta súper típica, ¿cómo puedo saber si mis ciclos son ovulatorios, si yo estoy ovulando y cuándo estoy ovulando? No vamos a hablar aquí de eso porque yo no soy experta en el tema y porque si no, Mónica me mata, pero que sepáis que existe un método que se llama método sintotérmico, por si queréis buscarlo o asesoraros, que realmente trabaja eso. Entonces, ¿qué signos tenemos de que hemos ovulado o no? Para mí, el más importante, práctico y fácil es la temperatura basal. Si yo todas las mañanas, desde que tengo la regla, nada más despertar, me tomo la temperatura, veré que siempre es la misma, ¿vale? Todos los días es la misma. En el momento en que se produce la ovulación, esta temperatura se eleva entre 0,3 y 0,5 grados, básicamente por acción de la progesterona, ¿vale? Que se empieza a elevar en ese momento. Esa temperatura que detectamos, esa elevación en la temperatura, se va a mantener alta, elevada durante toda la fase lútea, que sería la segunda fase del ciclo menstrual, y luego vuelve a caer con la regla y volvemos a empezar. Entonces, un signo de ovulación, de que ovulamos o no, es detectar ese aumento de temperatura corporal. Otros signos serían prestar atención al moco cervical, que en esta etapa, en la ovulación, el moco tiene como un aspecto de clara de huevo, es decir, que lo coges entre los dedos, lo estiras y parece como que puedes ver a través de él porque es transparente, es elástico, ¿vale? Ese es un moco fértil y ese es un moco que nos indica que estamos cerca de la ovulación o estamos ovulando, ¿vale? Y bueno, otros factores que podemos ver para saber si ovulamos o no es la altura del cérvix, ¿vale? El cérvix es el cuello uterino, pero claro, eso realmente tenemos que ser instruidos por una persona que sabe, ¿vale? Para poder identificar todos estos signos. Pero bueno, que realmente hay formas de saber si ovulamos o no y que es importante que las aprendamos, que las pongamos en práctica y porque básicamente es nuestra salud y porque sabemos muchas cosas no sé, ahora del coronavirus sobre todo, pero apenas sabemos nada de lo que pasa dentro de nosotros. Entonces es importante. Por otra parte, decir que esta ovulación, esta liberación del óvulo se produce gracias a un aumento brusco de una hormona que se llama hormona luteinizante, LH, ¿vale? Y que las mujeres en la actualidad ovulamos una media de 450-500 veces a lo largo de nuestra vida y que no hace tantos años, si miramos atrás, las mujeres ovulaban una media de 20 veces. Y dirás, ¿pero por qué esta diferencia? Claro, pues cabe pensar que es que antes las mujeres si no estaban embarazadas, estaban lactando, dando pecho. Y sabéis que mientras estamos dando pecho, se mantiene una hormona elevada que se llama prolactina, que básicamente inhibe el ciclo menstrual, inhibe la ovulación, inhibe el sangrado. Entonces, antes, como la mujer estaba o bien embarazada o bien lactando, realmente ovulaba a lo largo de su vida unas 20 veces y ahora, mirad, la de veces que ovulamos. Y bueno, se piensa que todos estos problemas a nivel de salud menstrual que existen hoy en día tienen mucha relación con este hecho, con el hecho de que se cree que estamos activando demasiado un mecanismo que realmente está hecho para estar la mayor parte de tiempo de nuestra vida más bien apagado, ¿vale? Entonces, bueno, se cree que eso es una hipótesis, no está nada demostrado, pero bueno, está bien saberlo. Eso que veis ahí en la imagen, ese círculo rojo, ¿vale? Señala el momento de la ovulación, que se produce más o menos el día 14, en función de la mujer, que ya sabemos que no hay dos mujeres iguales, y se produce por ese pico, ¿vale? De hormona luteinizante del que hablamos. En este caso, ¿cuál es el nutriente que, si a mí me preguntas, cuál es lo más importante, el nutriente más importante para favorecer la ovulación, para que ésta se produzca? Os diría, sin duda alguna, la vitamina D. Lleva el nombre de vitamina
pero realmente es un modulador a nivel fisiológico brutal. Ahora se le está dando mucha importancia porque se ha visto que las personas, bueno, que empeora bastante el pronóstico, personas que se han contagiado de coronavirus, que tienen bajos niveles de vitamina D, realmente tienen un peor pronóstico. ¿Por qué? Porque la vitamina D es fundamental para el sistema inmune, fundamental para el sistema inmune y para muchas otras cosas. Realmente siempre se ha dicho vitamina D, calcio, huesos. Y vamos, esa es una de las tropecientas mil millones de funciones que tiene. Una de ellas es favorecer la fertilidad y favorecer la ovulación. En ese estudio que os pongo ahí abajo, pues básicamente, si lo queréis consultar, básicamente se ha visto que personas que tenían bajos niveles de vitamina D tenían mucha más dificultad para quedarse embarazadas que aquellas mujeres que tenían niveles adecuados de vitamina D. ¿Por qué veo yo un problema? O sea, ¿por qué hago mucho hincapié en esta vitamina? Porque es que con la dieta no se cubre sus necesidades ni de coña. Solo está en la yema de huevo, en lácteos enteros y en pescado azul como sardinillas. Y también en bebidas vegetales enriquecidas porque se les añade vitamina D. Mirad, aunque todo el día estemos comiendo revuelto de sardinillas, no vamos a cubrir ni el 10% de nuestras necesidades diarias de vitamina D. ¿Cómo la vamos a obtener? A través del sol. ¿Qué problema tenemos? Que no nos da el sol. ¿Qué problema añadido tenemos? Que cuando salimos al sol salimos protegidos de pies a cabeza con protección 50. ¿Qué problema tenemos a mayores? Que sí hay que protegerse. Entonces, claro, es importante encontrar un equilibrio entre exponerse al sol a las 3 de la tarde sin protección y coger cualquier problema a nivel cutáneo o un cáncer de piel directamente y pues exponernos al sol con moderación a las 10 de la mañana sin protección, brazos, cara y ya está, ¿vale? Y después hay otro hándicap y es que no podemos decidir cuándo va a salir el sol o cuándo no va a salir el sol. Entonces yo en este sentido soy muy fan y recomiendo mucho que cada persona mire sus niveles de vitamina D y en base a ellos se suplementen. ¿Por qué? Porque existe una deficiencia brutal en España, sobre todo en el norte, y yo con mis pacientes lo veo a diario. O sea, la vitamina D normalmente siempre interesa que esté por encima de 30. Luego hay ciertas situaciones como enfermedades autoinmunes que interesa que incluso esté por 50. ¿Qué veo yo habitualmente en consulta? Vitaminas D en 9, en 6, en 7, en 10. Claro, en personas que quieren quedarse embarazadas o personas que tienen alteraciones del ciclo menstrual, es que está directamente relacionado. Entonces, si vemos que nuestros niveles están bajos, suplementémonos. Evidentemente, bajo el consejo de un profesional, no de cualquier manera, ¿vale? Hay muchas formas de vitamina D y hay que tomar la que hay que tomar y la hay que tomar como la hay que tomar, ¿vale? Entonces, en este caso, pues buscamos asesoramiento profesional si detectamos que tenemos bajos niveles de esta vitamina. Pasando ya a la fase lútea o fase secretora, que es la última fase, la tercera fase del ciclo menstrual, la veis ahí señalada. ¿Qué está ocurriendo en ese momento en el ovario? Bueno, pues el óvulo ya se liberó, entonces la pared del folículo que contenía el óvulo lo que hace es que se llama luteinizando. Lo veis amarillo porque tiene una conformación muy grasa, ¿vale? Se llama cuerpo lúteo y este resquicio, este resto de pared folicular es súper importante porque es la principal fuente de progesterona, que la progesterona, como habíamos visto, es la hormona dominante en la segunda fase del ciclo, ¿vale? La segunda fase del ciclo, los estrógenos están bajitos y la progesterona está muy elevada. ¿Y quién se encarga de secretar esta progesterona? Pues principalmente ese cuerpo lúteo que veis ahí en la imagen, ¿vale? ¿Qué está pasando en esta fase a nivel del endometrio, en el útero? Pues lo que veis también ahí en la imagen, es la fase secretora, se llama así también, porque los vasos sanguíneos a nivel del útero empiezan a engrosarse, aparecen más vasos sanguíneos, se vasculariza muy bien todo este tejido, porque claro, ¿qué es lo que se busca en esta fase? Que en caso de haberse producido haber penetrado un espermatozoide en el óvulo, haberse producido una fecundación, interesa preparar la casita en la cual va a convivir en los próximos meses un posible embrión. Para que un embrión se implante en el útero, evidentemente es necesario que el útero cuente con las características pues, que tiene que contar, entre ellos pues, una adecuada irrigación sanguínea, ¿vale? Para poder nutrir bien al embrión. ¿Y qué pasa si no se produce un embarazo? Pues básicamente nada, si no se produce un embarazo, este cuerpo lúteo que veis aquí se va degenerando, va desapareciendo,
como deja de generar progesterona, esta también cae en picado, todos los niveles hormonales caen en picado y sobreviene la regla y empieza un nuevo ciclo menstrual. Vale. ¿Qué cosas caracterizan esta fase lútea o secretora que va más o menos del día 14 al 28, dependiendo, repito, de la mujer? Pues todo lo contrario a lo que caracterizaba la fase lútea. En este caso se nos cae más el pelo, en esta fase puede aparecer más acné o más, sigo admitiendo gente, más acné o más granitos, puede empeorar el aspecto de la piel. Nuestras células responden peor a la insulina, ya no son tan sensibles a ella, ya no le hacen tanto caso como en la primera fase. Tenemos más apetito y por lo tanto aumentamos nuestra ingesta calórica y tenemos más tendencia a sufrir o a experimentar antojos. También a nivel conductual, pues nos mostramos más irascibles, más irritables, incluso más tristes. A veces no entendemos por qué hay días que nos levantamos y estamos más apagadas. Por otros digo, si no tengo ningún problema, si no tengo ningún problema, bueno, realmente no es que tengas un problema, no, es que ahí las hormonas están hablando, entonces algo está cambiando dentro de ti y es importante que reconozcas por qué te sientes así, que puede ser porque porque te hayan pinchado las ruedas del coche, pero que sepáis, uniendo a lo que decía antes, ¿vale? Que somos seres que convivimos con un entorno, pero a nivel biológico, que es en lo que nos estamos fijando ahora, ¿vale? Lo normal es que los niveles hormonales de esta fase, ¿vale? Lo que ocasione sea pues, una conducta pues, más irritable o más tristona o más apagada. Tenemos una menor flexibilidad conductual porque realmente al caer los estrógenos disminuye la activación del sistema nervioso central. Entonces, pues eso, somos como más rígidos en nuestro comportamiento. Disminuye nuestro gasto energético, en este caso, vaya por Dios, justo cuando tenemos más hambre es cuando menos energía gastamos. Ahora veremos por qué. No es una putada, no es que el cuerpo nos quiera fastidiar, ¿vale? Ahora lo vemos. Y podemos sufrir síndrome premenstrual, ¿vale? Que también lo veremos ahora. A ver qué pasa. Vale. Hablando del hambre premenstrual, es súper típico el persona que llega a consulta y dice, mira, es que yo los días antes de la regla es que me comería un bisonte o que no me llega todo a nada o me paso todo el día comiendo o es que tengo unos antojos brutales o necesito azúcar. A ver, realmente, ¿son paranoias nuestras? No, es así y tiene un porqué. ¿Cuándo supone un problema este hambre premenstrual? Cuando estos antojos son de forma muy exagerada, cuando ya es algo patológico. En caso es decir, cuando estamos todo el día comiendo, cuando llegamos a sentirnos pues muy mal a nivel digestivo porque hemos estado comiendo un montón, cuando nos da por comer un montón de basura, básicamente, o cuando comemos nos da igual que sean las 4 de la mañana o las 5, realmente ahí no es un problema fisiológico, ¿vale? Igual hay otros aspectos que hay que trabajar, sobre todo suelen ser aspectos psicológicos, ¿vale? Si yo no atiendo determinados problemas o asuntos sociales que tengo yo, realmente esto se va a manifestar. Entonces podremos tener pues, unos antojos que son, vamos, para escribir un libro. Lo normal, que se experimente un ligero aumento del hambre. ¿Por qué? Porque caen los estrógenos en esta fase y al caer los estrógenos a nivel cerebral se detecta disminuye la producción de energía. Entonces el cuerpo dice, resulta que estoy fabricando menos energía, tengo unos niveles de energía menores, resulta que mi gasto energético está disminuyendo. Coño, vamos a comer más, vamos a aumentar la ingesta, porque si aumento la ingesta voy a aumentar unos niveles de una hormona que se llama leptina, que entre otras cosas es una hormona que va a permitir que tenga lugar la reproducción. Vale, vosotros pensad que si vamos a encarar un nuevo ciclo menstrual, es decir, vamos a enfrentarnos a un sangrado, a otra vez un desarrollo folicular en el ovario, a una ovulación, todo eso necesita energía. Entonces el cuerpo, antes de la regla, se asegura de que le estemos aportando toda la energía que necesita. Vale, entonces, en vez de intentar luchar contra este hambre premenstrual, el ser rígidos, el no puedo comer, o el pues me estoy agua todo el día, o hago la dieta de la piña, o yo que sé, o mastico chicle, que yo a veces veo en consulta, pues no, me pongo a masticar chicle y se me pasa. Hombre, no, vamos a ver, si tú realmente tienes hambre, no hay nadie más inteligente que tu propio cuerpo. Entonces, si tienes hambre, es por algo. Hazle caso. Eso sí, lo que vayas a comerte,
que sea de calidad. Procura no tener la despensa llena de comida basura porque entonces sabemos que no vas a comer bien, eso está claro, ¿vale? Entonces, que os quedéis con eso, que el hambre premenstrual surge como consecuencia de una menor disponibilidad energética a nivel cerebral y que es necesario escuchar y atender a las señales homeostáticas del hambre que nos envía el cuerpo y no tratar de luchar contra ellas. Y volvemos a lo mismo. Hay gente que me dirá, ya, pero es que si yo no lucho contra esto, es que me comería pues todo el armario. Vale, entonces ahí hay otro problema. Vale, no es hambre premenstrual. Estamos hablando de otra cosa que habría que ver por parte de otro profesional, ¿vale? O habría que ver qué es lo que está pasando con esa persona para que tenga semejantes antojos, ¿vale? Porque algo está pasando, está claro. Y no es culpa de las hormonas en ese sentido. Vale. ¿Qué estrategias alimentarias podemos aplicar en esta fase? Pues lo mismo que en la anterior, aportar energía suficiente a la dieta, respetar y escuchar, o sea, en la dieta, perdón, respetar y escuchar a nuestro cuerpo. Es importante no restringir, no limitar, no querer restar, ¿vale? También podemos, o sea, cabe esperar que vamos a hacer lo contrario, ¿vale? Que en la otra fase, que sería, si antes aumentábamos el consumo de hidratos de carbono porque nuestras células eran muy sensibles a la insulina, ahora que las células están mucho más reticentes, no le hacen tanto caso a esta hormona, pues vamos a reducir el consumo de hidratos de carbono, sobre todo aquellos que provengan de alimentos que elevan el azúcar, la glucosa muy rápido en sangre, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué hidratos de carbono podemos o debemos introducir en esta fase? Pues hidratos de carbono procedentes de fruta, procedentes de verdura, procedentes de cereales integrales, y vamos a intentar limitar un poquito más, pues eso, la patata, el arroz, la pasta, el pan. Es una buena estrategia a aquellos alimentos ricos en almidón como la patata, la pasta o el arroz o las legumbres. Una vez que los hemos cocinado, dejar enfriarlos en la nevera al menos, bueno, al menos 12 horas. ¿Por qué? Porque esos hidratos, o sea, si nosotros servimos patata y la comemos al momento después de cocinar, el azúcar en sangre sube de manera pues muy rápida, ¿vale? Y muy desproporcionada. Si nosotros dejamos enfriar esa patata en la nevera durante 12 horas, lo que ocurre con el almidón es que cambia de forma. O sea, el almidón es una molécula que cuando tú hierves la patata, pues esa molécula se estira y la absorbemos perfectamente bien y eso eleva mucho el azúcar en sangre. Vale, cuando cuando hervimos la patata y luego la dejamos enfriar, ese almidón sufre un proceso que se llama retrogradación, que lo que hace es que se arruga. En vez de estar estirada la molécula, se arruga, se vuelve como una bolita. Si lo podéis ver por el cambio de textura de patata. No es lo mismo una patata cocida recién hecha que una patata en ensaladilla, que una patata en ensalada campera, o no es lo mismo la pasta recién cocida que la pasta en ensalada de pasta, lo mismo con el arroz, etc. ¿Por qué? Porque este almidón ha cambiado. Entonces ha cambiado de una forma que no podemos absorber, que nuestro sistema digestivo no es capaz de absorber. Entonces se llama almidón resistente, que seguro sonará. Este almidón resistente es realmente una fibra. Entonces, si consumimos en esta fase del ciclo menstrual estos alimentos, tubérculos, cereales, en frío, ¿vale? O podemos recalentarlos también, pero sin que lleguen a hervir, pues realmente lo que estamos es aportando alimento a nuestra microbiota, a nuestros bichitos que viven en el colon, y no estamos elevando el azúcar en sangre. Y además, que es lo que más les interesa a mis pacientes, no engordan, ¿vale? O no engordan tanto porque no se absorben. Vale, ¿qué más podemos hacer en esta fase? Si os dais cuenta, los días previos a tener la regla, lo normal es experimentar más estreñimiento. Hay mucha gente que lo vive así, pues mire, es que los 3 días antes de la regla no voy al baño y cuando la tengo, pues tengo diarrea. Vale, pues esto tiene un porqué y es por los niveles de progesterona, ¿vale? Porque la progesterona alta mantiene relajado la musculatura lisa, entonces digamos que el colon se mueve menos y como se mueve menos voy peor al baño. En cuanto caen estos niveles hormonales, el colon se mueve de vez y como se mueve mucho, pues tengo diarrea, ¿vale? Es algo normal. Entonces, en esta fase en la que experimentamos estreñimiento, es bueno aumentar el consumo de fibra, ¿vale? Y también de vegetales frescos. Priorizar grasas saludables, si en la primera fase venía determinado por un aumento en el consumo de hidratos de carbono, en este caso es conveniente aumentar en la dieta fuentes de grasa saludable, como puede ser
el aceite de oliva virgen extra, el aguacate, las nueces, los frutos secos, los pescados azules, el ghee, que es un tipo de mantequilla que ya que estamos en temas relacionados con yoga, bueno, antes se utilizaba mucho en el Ayurveda porque tiene muchos efectos beneficiosos y os animo a que busquéis sobre el ghee, ¿vale? Y en fin, que hay muchos tipos de grasas saludables que sería interesante meter siempre en nuestra dieta y especialmente en la fase lútea. Deberíamos reducir aquí también el café, el té o el mate porque son irritantes, ¿vale? Y eliminar el alcohol. También disminuir el consumo de ultraprocesados y de todo tipo de alimentos que son ricos en azúcares y en grasas de mala calidad, que ya sabemos que hablamos de pan, de harinas refinadas, de bollos, de cosas precocinadas, de frituras, ¿vale? Deberíamos aumentar el consumo de magnesio porque se ha visto que las personas que experimentan migrañas con la regla, que son más de las que pensamos, tienen niveles de magnesio muy bajitos en sangre porque digamos que están asociados. Es necesario el magnesio para, digamos, favorecer, ¿vale?, que los vasos sanguíneos del cerebro estén más relajados, ¿vale?, y por lo tanto no se constriñan tanto y no tengamos dolor de cabeza. En este sentido, ¿qué alimentos nos aportan magnesio? Las pipas de calabaza, de nuevo tostadas, los pistachos, las espinacas, semillas de todo tipo, chocolate negro, más del 85%, por favor, aguacate y granos integrales. Con respecto a las semillas, es importante saber cómo tratarlas, ¿vale? No todas las semillas se deben consumir igual. No voy a incidir mucho en esto, pero básicamente os diré que las semillas de chía siempre hay que remojarlas antes de consumirlas, son una muy buena fuente de omega 3, las podemos remojar en leche, en zumo, en agua, en yogur, en lo que queramos, ¿vale? Pero hay que dejarlas a remojo porque si no, no sirven para nada. Las semillas de lino hay que triturarlas o también remojarlas, ¿vale? Funciona muy bien el molerlas en un molinillo de café y ya está, a poder ser cuando las vayamos a consumir, porque si las molemos y las dejamos molidas en un bote, se va a oxidar la grasa que contienen, ¿vale? El resto de semillas tipo sésamo o calabaza, pues es importante tostarlas para poder beneficiarnos de su aporte nutricional. Más cosillas. En este caso suele haber problemas a nivel sueño, ¿vale? Previos a la regla. La gente le cuesta más dormir en general, conciliar el sueño. Cosas, alimentos que ayudan a dormir mejor. Aquellos que son ricos en triptófano, ¿vale? Por ejemplo, el plátano, mejor maduro, el kiwi o el zumo de cereza. Y a veces pues, es necesario individualizar y valerse de suplementos, ¿vale? Suplementos que están muy bien y que realmente, de nuevo, hay que valorar, hay que individualizar y tienen que ser aconsejadas por un profesional, pero hay cosillas que funcionan bastante bien para mejorar el sueño, que es fundamental también para la salud menstrual. También aumentar el consumo de alimentos ricos en triptófano. En esta fase, en la fase lútea, lo que ocurre es que descienden los niveles de serotonina, ahora lo veremos. La serotonina es esa hormona que se relaciona con mayor bienestar y, bueno, mayor felicidad. Entonces, para crear serotonina, el cuerpo utiliza un aminoácido que se llama triptófano. ¿Y dónde hay triptófano? Pues en todos los alimentos en los que haya proteína, por ejemplo, en las carnes, en las legumbres, en los huevos y también en frutos secos, en plátano y en chocolate, ¿vale? Entonces, tomar estas cosas a la cena nos va a ayudar a dormir mejor. También aumentar el consumo de alimentos ricos en vitamina A. ¿Por qué? Porque van a ayudar a que se forme ese cuerpo lúteo amarillo que veíamos antes, que caracteriza a esta etapa del ciclo. ¿Cuáles son los alimentos ricos en vitamina A? Pues todos aquellos que sean de color rojo, naranja, amarillo. Directamente, boniato, zanahoria, naranja, limón, pues todo tipo, todos los que se os ocurran de ese color, tomate, vale, son muy ricos en vitamina A. Justo en los días previos a la regla hay personas que experimentan un síndrome llamado síndrome premenstrual, que no es más que un conjunto de signos y de síntomas que se producen previos a la menstruación, entre ellos pues hinchazón abdominal, retención de líquidos, dolor de cabeza, estreñimiento, irritabilidad, incluso náuseas, vómitos, hay personas muchos más gases y hay personas que tienen incluso dolor a nivel muscular o que se encuentran muy cansadas. Hay personas que realmente tienen que llamar al trabajo porque no pueden ir, porque están con un síndrome premenstrual de 3 pares de narices y tristemente a veces no llaman porque piensan que los van a juzgar o que fulanita no vino a trabajar porque ha dicho que estaba con la regla o que le iba a venir la regla.
normalmente pensamos, pues, ¿qué van a pensar de mí, no? Van a decir, pues fulanita es una vaga, y realmente, pues no, fulanita lo pasa mal y necesita, este síndrome necesita ser visibilizado, ¿vale? No todo el mundo lo sufre, para nada, de hecho, menos mal que no todo el mundo lo sufre. Hay bueno, el conjunto de síntomas que son muy leves y que se asocian con este cambio hormonal de esta fase del ciclo se llama molimina. Y digamos que este concepto no es limitante, no limita, no influye en la calidad de vida de la persona, no merma su calidad de vida, ¿vale? El síndrome premenstrual sí. ¿Por qué se produce? Pues se produce porque normalmente hay una descompensación entre los mecanismos proinflamatorios y antiinflamatorios de nuestro cuerpo, ¿vale? Cuando comemos muy mal, cuando dormimos fatal, cuando vivimos con mucho estrés, cuando no hacemos caso a los ritmos circadianos, cuando vamos en contra de nuestra naturaleza y de nuestra ciclicidad, ¿qué ocurre? Que se descompensan estos mecanismos. Entonces, se produce una inflamación mayor. También se cree que se debe porque cae la serotonina en esta fase del ciclo y esta caída de serotonina pues, puede conllevar todos estos síntomas de los que habíamos hablado, ¿vale? ¿Cómo podemos aliviar, prevenir, disminuir el síndrome premenstrual? Primero de todo, si tenemos un síndrome premenstrual muy grave o muy acentuado, hay que buscar asesoramiento, hay que ir al profesional de referencia, a donde queramos, al ginecólogo, en este caso sería lo más recomendable, ¿vale? Para ver por qué tenemos ese síndrome premenstrual tan acentuado, ¿vale? Con la alimentación es fundamental seguir una alimentación antiinflamatoria siempre, pero especialmente en esta última fase del ciclo, ¿vale? No los 2 días previos a la regla, sino durante toda la fase. ¿Qué es una alimentación antiinflamatoria? Pues una alimentación rica en compuestos fitoquímicos beneficiosos que proceden de frutos rojos como los arándanos, las moras, las bayas, las uvas con semilla, porque en la semilla de las uvas se encuentra la quercetina, que es una sustancia muy antiinflamatoria, la granada. Utilizar mucho especias como el jengibre, como la cúrcuma, como el azafrán. De hecho, el azafrán se ha visto en diversos estudios que tiene propiedades serotoninérgicas, es decir, que favorece el aumento de serotonina en sangre, ¿vale? O sea, valernos de esta serie de especias. Verduras crucíferas y del género Allium, el ajo, las coles, los rabanitos, las semillas de mostaza, el brócoli de nuevo, la rúcula, los grelos. De nuevo, recordad lo que os dije antes de tomar estas crucíferas bien trituradas o bien con mostaza, ¿vale? Para favorecer más su compuesto, o sea, sus compuestos antiinflamatorios. También los alimentos fermentados y encurtidos, como el kéfir, por ejemplo, bien sea de vaca o de cabra, fermentados como la kombucha, el té kombucha, no sé si la conocéis, que es un tipo de té que se le añade azúcar y luego un cultivo bacteriano que se llama SCOBY, que lo que hace es que se come ese azúcar, va fermentando y genera probióticos, es decir, microorganismos que son muy beneficiosos para nuestro intestino, básicamente. El chucrut, que es la col fermentada, que aquí no se consume tanto, en Japón se consume mucho más, pero también es muy interesante. El utilizar vinagre de manzana no pasteurizado, ya lo veis, normalmente en el bote pone vinagre de manzana sin filtrar, ¿vale? Intentar evitar los vinagres de Módena y todas estas cremas balsámicas y demás porcalladas, ¿vale? Y el omega 3 es fundamental incluir un buen aporte de omega 3 en la dieta. Hay varios tipos de omega 3, ¿vale? Los que se encuentran en el pescado, que es el EPA y el DHA, que os sonará, se encuentran en el salmón, en el molusco, en moluscos como los mejillones, o como las ostras, o como el pulpo está genial, es muy rico en omega 3, también en sardinillas, en sardinas, en arenques, en anchoas, en todo tipo de pescado azul, que si no sabéis diferenciar un pescado azul de un pescado blanco, podéis fijaros en la colita, ¿vale? Si la cola es redonda, es que es blanco, y si la cola termina como ese que ves en la imagen, como en un triángulo, en una puntita, pues es que estamos ante un pescado azul, ¿vale? ¿Qué fuentes vegetales existen de omega 3? Las semillas de chía, que hablamos antes, pero es importante remojarlas, y también las de lino, y también en nueces, ¿vale? No es el mismo omega 3 que obtenemos del pescado, pero también es omega 3. Si en personas veganas o vegetarianas, yo siempre recomiendo que también incluyan un suplemento vegano de omega 3 en su dieta. Y diréis, pero si es vegano, ¿de dónde sale ese omega 3? Pues de las algas, ¿vale? Las algas es el único alimento de origen vegetal
que secreta omega 3 aparte de las nueces y las semillas de chía y de lino. Entonces lo que hace es que se coge el DHA que producen esas algas, se microniza, se mete dentro de unas cápsulas y ese es el suplemento de omega 3 de una persona vegana. Vale. Y ya por último, para terminar, decir que la alimentación, como he dicho al principio, es fundamental, pero que realmente existen otras muchas estrategias que podemos utilizar para, en este caso, pues para prevenir y disminuir el síndrome premenstrual. Para mí la más importante, y creo que para la ciencia también, es hacer caso a los ritmos circadianos. Es decir, en función de si es de día o es de noche, nosotros contamos con una serie de relojes internos. Tenemos un reloj, que es el reloj central, que es el hipotálamo, ¿vale? La glándula pineal, que veíamos al principio, esa gotita que colgaba, ¿vale? Esa se encarga de secretar melatonina, que es la hormona del descanso por la noche, y de secretar cortisol por la mañana, que es la hormona del estrés, la que nos prepara para el día a día. Si nosotros no vamos de acorde con nuestra naturaleza, lo normal es experimentar síndromes premenstruales mucho más agravados, lo normal es experimentar problemas con la regla, que el ciclo menstrual pues sea más largo, más corto, que los sangrados sean más anormales. Entonces, es muy interesante acostarse antes, no cenar de manera desproporcionada, ¿vale? Comer más a la mañana, tener más actividad física también a la mañana e intentar limitarla a la noche, porque si estamos corriendo o yendo a una clase de spinning a las 9 de la noche, es imposible que vayamos a dormir bien, ¿vale? Porque estamos alterando nuestro ritmo circadiano. Ya no digo nada de los trabajos por turnos, porque a veces pues, no se pueden evitar, pero que sepáis que yo lo veo por experiencia día a día, son horrorosos para la salud. El estrés, el intentar manejar el estrés. Y esto me lleva pues a despedirme ya, que para mí, desde mi punto de vista, la mejor manera de poder manejar el estrés, más que manejarlo, aprender a gestionarlo, aprender a reducirlo, aprender a que no nos afecte tanto a nuestra salud hormonal, es hacer yoga, ¿vale? Para mí es fundamental y me encanta esta frase que he puesto aquí, que es que si puedes respirar, puedes hacer yoga. Y realmente, pues eso, os animo a todos que si no lo hacéis, lo probéis, lo intentéis, que es una estrategia, una herramienta más súper poderosa de autoconocimiento, ¿vale? Y, igual que la respiración. E intentar, pues es un poco ir más de acorde con nuestra naturaleza cíclica, entender que no siempre estamos igual, entender el porqué, entender qué estrategias alimentarias y de estilo de vida podemos llevar a cabo de cara pues a ir a favor, a remar a favor de nuestro ciclo y no en contra, ¿vale? Y hacer yoga, por supuesto. Y nada más, espero que os haya gustado y os voy a poner aquí en grande y ya me contáis. A ver si abre Mónica los micros por si tenéis alguna duda, yo estoy encantada de resolverlos. Voy a poneros aquí. No sé si me oís. Gracias, Olga. Muy interesante. Aprendí un montón. Madre, ya no tengo luz. Iván, si me enciendes ahí la luz. ¿Me oís bien todos? Sí. Vale, si alguien quiere hacer preguntas, tenéis un chat, me dais y yo os voy dando la palabra, ¿vale? O levantáis así la mano. Vale, gracias. Ya veo. Cámara activa. Nadie hace preguntas, eso es que lo he explicado muy bien. Sí, creo que lo explicaste muy bien. Ana, creo que Ana quiere... Ana. Hola. Hola, Ana. Yo tengo un mogollón de preguntas, pero me voy a centrar en dos. Una es, hablaste de la suplementación. Sí. Entonces, suplementación, yo es que, por ejemplo, usé muy bien el omega 3. Yo la duda que tengo es, ¿desde qué punto? Desde la alimentación, yo sé que con semillas de chía o de lino, suplemento mi omega 3. Vale, básicamente porque para cubrir tus necesidades diarias de omega 3, las cubrirías con una cucharada sopera de semillas de chía al día, remojados, ¿vale? Y con 1,5 pequeñitas de semillas de lino.
¿Cuál es el problema? Con eso a diario ya cubres tus necesidades de omega 3 con la dieta. Incluso si metes nueces a diario, pues mejor que mejor. ¿Cuál es el problema? El problema es que el omega 3 que está en vegetales, me muevo por aquí porque, vale, el problema es que el omega 3 que está de origen vegetal es ácido alfa-linolénico, es decir, es un omega 3 esencial, pero no es ni EPA ni DHA, ¿vale? Sí que se ha visto que personas que no consumen EPA y DHA en la dieta porque son vegetarianas, ¿vale? O son veganas, digamos que su cuerpo puede fabricar este EPA y DHA a partir de ese omega 3 vegetal. ¿Cuál es el problema? Que esta tasa de conversión, ¿vale? Del omega 3 vegetal al omega 3 digamos, de origen animal, que es esencial, que necesitamos incluir a través de nuestra dieta, a veces no es suficiente. Entonces yo por eso en personas veganas sí recomiendo y sí soy partidaria de incluir un suplemento de omega 3 procedente de microalgas, de DHA, de microalgas, ¿vale? Eso en personas vegetarianas y veganas. Y después en personas que son omnívoras, pues no recomiendo incluir un suplemento de omega 3 porque no hay mejor suplemento que omega 3 que las sardinillas. Entonces, pues eso. Pero que sepas que incluyendo a diario una cucharada sopera de chía, una pequeña y media de lino y 3 o 4 nueces, ya cubrirías tu omega 3, ¿vale? La última. Sí. La última. Hablaste en algún momento de la soja. Sí. Entonces, la soja durante muchísimo tiempo estuvo demonizada. Entonces, ¿soja sí o soja no? Soja sí, totalmente. Soja depende. Soja depende, no, me explico. Una cosa es la soja y otra cosa es los suplementos que contienen isoflavonas de la soja, ¿vale? La soja en sí, o sea, estuvo mucho tiempo demonizada porque la soja contiene unas sustancias que se llaman fitoestrógenos, que como su propio nombre indica, lo que hacen en el cuerpo es imitar a los estrógenos, es decir, si yo en mi cuerpo tengo una serie de receptores a los cuales se va a unir el estrógeno, pues si yo tomo fitoestrógenos, a esos receptores, aparte del estrógeno, también se van a unir estos fitoestrógenos. Entonces, pueden influir, ¿vale?, en estos niveles, nuestros niveles hormonales de estrógenos. Ahora bien, ¿cómo influirían? En cantidades que ya te digo yo que podríamos tener que consumir soja a dolor y camiones de soja todos los días para poder llegar a esos niveles, ¿vale? ¿Qué tema, o sea, qué tiene de importante la soja? Por ejemplo, si estamos en el periodo de menopausia o si tenemos una fase folicular, la primera del ciclo, perdón, que hemos visto, que está marcada por bajos niveles de estrógeno, la menopausia se caracteriza por unos niveles de estrógeno muy bajitos. Si yo consumo soja, si yo consumo alimentos con fitoestrógenos, como las semillas de lino también, lo que hago es que estos efectos que yo sufro por esta falta de estrógenos, pues no son tan graves. Entonces, en ese caso, soja sí, y fitoestrógenos a veces también. Hay un suplemento que se llama Cimífuga rafenosa, concretamente la marca comercial es Remifemin, ¿vale? Que en ese caso, pues yo a veces lo doy en casos de menopausia, porque ayuda mucho a disminuir todos estos síntomas de sofocos y irritabilidad y labilidad y sequedad vaginal, etc., que suceden como consecuencia de estos bajos niveles de estrógenos. Pero en general, la soja es una fuente nutricional maravillosa y siempre se ha demonizado sin ningún tipo de justificación, ¿vale? Y el problema es cuando nos pasamos tomando aislados de soja en suplemento, pero no soja como tal. Perfecto, gracias. Gracias. Ahora, De nada, Ana. Vale, yo estaba leyendo, pero nada, estaba leyendo el chat, pero no hay... Ah, sí, Clara, que dice que tiene una pregunta. Hola. Hola, no te veo. Pero Hola, qué maravilla, una maravilla de charla, en serio, de verdad, sabes mogollón. Es una Gracias, pasada. Clara, qué alegría verte. Y la verdad es que sí. Pues yo tengo dos preguntas igual un poco chorras, pero te quería preguntar. No, ninguna pregunta es chorra. Bueno, es de que yo creo que no nos sabemos tomar bien las cosas, ¿sabes? No sabemos la teoría de cómo te debes de alimentar, pero después no sabes cómo realmente llevarlo a la práctica, ¿no? Por lo que decías de lo de las semillas de chía, a mí, no sé, me habían dicho que también si las trituras como las de lino, que es como el mismo efecto de remojarlas, pero... Sí, no sé si... es el mismo efecto. Lo que pasa que normalmente se suelen consumir, es decir, es más fácil el hecho de remojarlos. Por ejemplo, si normalmente se consumen en pudding o en yogur o en leche, entonces yo que les aconsejo a los pacientes que la dejen metido en el yogur, en la leche, en el kéfir o en lo que vayan a hacer toda la noche en la nevera y por la mañana pues ya tienen las semillas de chía que ya las ven súper infladas, que han soltado su mucílago, que vale, eso es
lo recomiendo por ser más práctico. Sí se pueden triturar sin problema. El problema es que le dices a la persona, tritura las semillas y luego añádelas directamente, porque no las puedes dejar trituradas durante tiempo porque se oxidan. Y la gente no suele hacerlo. Lo que suele hacer es tiran las semillas allí enteras en el yogur y se las come. Y eso es como no hacer nada. Entonces, por eso recomiendo remojado, pero también se pueden triturar, sin duda. ¿Y los complementos como la lecticina de soja, por lo que comentaba Ana? La lecitina de soja no tiene tanto que ver con la soja en sí, ¿vale? Y se da para bajar, bueno, el efecto que tiene a nivel suplementación es bajar el colesterol, es lo que suele hacer. Pero vamos, que si yo no me muevo nada, como fatal, tengo un estrés del copón y duermo, bueno, fatal y llevo una vida muy estresante, me puedo inflar a lecitina de soja que realmente pues, el colesterol va a seguir elevado y mi riesgo cardiovascular va a seguir siendo alto. ¿Sabes? Entonces, bueno, los complementos es como todo, la mayor parte de ellos no valen para nada y hay algunos que están súper bien, pero están súper bien los que están súper bien y hay que darlos en la dosis que hay que darlos y hay que tomarlos como hay que tomarlos. Entonces, ese es el problema de los suplementos, que tendemos a tomarlos sin ton ni son o porque lo he visto anunciado en la revista de la semana y normalmente la gente se acaba comprando el de Ana María de la Justicia, que por cierto son los peores suplementos que hay. No consumáis esa porcallada. Y bueno, que es importante que sea un suplemento de calidad y que realmente esté pues respaldado por la ciencia, básicamente, porque no todo sirve. Vale, mil gracias, Olga. Gracias a ti. Y vale, estoy leyendo a Isa que pone, si tomas aceite de onagra como suplementación, si deberías hacer periodos de descanso o si las puedes tomar como las semillas de lino chía todos los días. Vale. El aceite de onagra puedes tomarlo sin ningún problema. ¿Vale? Normalmente se suele tomar bien para sequedad vaginal, bien para líbido, para aumento de líbido, igual que la maca. Pero, o sea, no tienes que hacer ningún descanso, pero tampoco es una cosa que, me explico, a diario no tendría tampoco sentido el consumirla. Vale. No sé si te contesto la pregunta, pero vamos, que no tiene ningún problema en el tomarlo, pero que no tiene tampoco nada interesante, o sea, que no es la panacea, ¿vale? Y que se da sobre todo para eso, para sequedad vaginal. Que para sequedad vaginal, ahí sí que me mojo, hay un suplemento maravilloso que se llama Oleovita de Vitae y es aceite de espino amarillo, no es otra cosa, es omega 9 que va genial para las mucosas, todo tipo de mucosas, también la digestiva y al final la vaginal no deja de ser una mucosa, ¿vale? Que necesita pues hidratación y en este caso, ves, mucho mejor que el aceite de onagra, pues el Oleovita. Y nada, estoy leyendo gracias a ti, Estíbali. ¿Y Maite tiene dudas? Sí, Maite tiene alguna, quiere hacer alguna pregunta. Maite, vale, aquí ya creo que te he reiniciado, ¿no? Sí, Maite, no. No sé cómo quitarte el silencio. Ya está. Ah, ya está, vale, genial. Hola, Maite. Primero, darte las gracias. Gracias me ha a ti. encantado la charla. Gracias. Y quería hacer, bueno, varias preguntas, pero cortitas. Primero, diferencias entre tomar verduras cocinadas o crudas. ¿Hay mucha diferencia o...? Te he dejado de escuchar, pero he escuchado lo de la pregunta. Sí, hay mucha diferencia. Están bien las dos. No siempre verdura cruda ni no siempre verdura cocinada. ¿Por qué? Porque hay cosas, hay nutrientes que mejoran su absorción al cocinarlos, ¿vale? Hay alimentos que necesitan cocinarse y con un pequeño cocinado, por ejemplo, se favorece Te pongo un ejemplo, la zanahoria. Si tú tomas zanahoria cocinada, vas a absorber mejor la vitamina A que contiene, ¿vale? Si la tomas cruda, vas a tener más fibra. Es en función de lo que vayas buscando, pues la consumes de una forma o de otra. Sí que es importante tener una cosa clara, y es que cocciones de verduras largas, no. ¿Por qué? Porque las vitaminas son hidrosolubles, o sea, la vitamina B, la vitamina C se disuelven en agua. Y si yo cuezo mucho tiempo un repollo, una brócoli o una acelga, evidentemente lo que me voy a comer va a ser el 10% del contenido nutricional que tenía al principio esa verdura, porque el resto lo he tirado por el fregadero, ¿vale? Entonces, si lo consumo en caldo, genial, pero si no, que sean cocciones cortitas, que no comamos las cosas muy cocinadas, ¿vale? Y el crudo viene genial sobre todo porque tomamos más fibra, básicamente, y hay cosas que se absorben más, cosas que se absorben menos, pero bueno, que en general consumamos verduras crudas, verduras cocinadas, pero que no las cocinemos mucho tiempo.
¿Cuánto consideras mucho tiempo? Más o menos una media. Depende de la cocción, pero yo que veo por ahí a mi madre, que está por aquí, que la estoy observando, me estoy acordando de ella porque mi madre cuece las judías verdes aprox 1 hora, y no me digas que no, porque cuece las judías verdes, bueno, y cuece el repollo y tal un montón de tiempo, y al final, eso no es, vale, por ejemplo, hoy yo comí repollo. ¿Cuánto tiempo lo hemos cocinado? 10 minutos, 15 minutos, más o menos. Es decir, está al dente, ha perdido un poco de contenido nutricional, pero no mucho, ¿vale? Y ya está, y yo absorbo la mayor parte de su contenido nutricional. Son muy interesantes las cocciones al vapor, ¿vale? Por el hecho de que como no tengo un medio líquido, realmente las pérdidas a nivel vitamínicas y minerales son mucho menores. Sobre todo cocciones al vapor suave, no fuentes de calor directas muy fuertes, ¿vale? El cocinado debe ser pues, suave en la medida de lo posible, excepto en las legumbres no. Vale. Para tostar almendras y demás, ¿es mejor comprarlas tostadas o meterlas en el horno y tostarlas nosotros? Es mejor tostarlas nosotros por 2 razones. Una, porque es mucho más fácil, mucho más práctico desde el punto de vista en que realmente no da trabajo, o sea, lleva 5 minutos tostar unas almendras, las puedo meter en un bote y ya quedan ahí tostadas para todo el mes, y porque en la industria no sabemos cómo han tostado esos alimentos y porque normalmente suelen venir con sal añadida. Es decir, realmente a qué procesos de tostado lo han sometido, porque es importante tostar que no quemar. Sabes que eso es porque si los quemas, entonces se están formando unas sustancias que realmente son cancerígenas. Entonces, bueno, como es algo que en casa no cuesta tanto cocinar, pues yo soy fan de tostar todo eso en casa, y bien en sartén, bien en horno, donde apetezca. Vale, y la última. Yo estoy cerca ya por la edad, ¿no?, de la menopausia, y quería saber si los ciclos menstruales, o sea, se mantienen de alguna manera o después de la menopausia, digamos, como que cambia ya todo. Después de la mira, a nivel de estrógenos, vale, hay 3 tipos de estrógenos. Hay un estrógeno que es el estrógeno activo, el típico, el más abundante en la mujer fértil, que es el estradiol. Hay otro tipo de estrógeno que es el estriol, que solo está en mujeres embarazadas, ¿vale? Porque se lo secreta la placenta. Y luego hay un tercer tipo de estrógeno que es la estrona, que es un estrógeno pues menos potente, una actividad menos potente, que es el que se encuentra en mayor cantidad en la menopausia, ¿vale? Entonces, en la menopausia, vale, caen los niveles de estrógeno en picados y hay que tener esto en consideración, porque entonces se eleva el riesgo cardiovascular, nuestra protección ósea que teníamos pues ya no la tenemos, entonces tenemos más riesgo de osteoporosis, bueno, todo eso. Pero realmente se siguen produciendo cambios hormonales, es normal que tú experimentes cambios. Aparte de los ovarios, las hormonas también se fabrican en las glándulas suprarrenales, que son unas glándulas pequeñitas que están encima de los riñones, y eso no se ve afectado, es decir, se van a seguir sintetizando hormonas ahí, ¿vale? Entonces, que aunque no experimentes un ciclo menstrual como tal, aunque no experimentes sangrado, aunque no haya ovulación, sí que es verdad que hay fluctuaciones hormonales en tu cuerpo, evidentemente, y que tú puedes encontrarte diferente en función de esas Cambios de humor y todo eso. Todo eso, efectivamente, todo eso. Y bueno, totalmente, que puedes relacionarlo con eso, sí, sin duda, aunque no tengas el ciclo menstrual como tal. Vale, pues muchas gracias otra vez. A ti. Vale, estaba leyendo. ¿Ves el chat ahora? Estaba leyendo una cosa que me preguntó una chica que se llama Estíbaliz, que pone: el oliovita es interesante entonces para mujeres con cáncer de mama, que generalmente tienen muchos problemas en la mucosa de todo el cuerpo. En cáncer yo normalmente no me meto, es decir, en tema nutrición, porque no me he formado en eso y porque a mí cuando me llegan pacientes con cáncer, pues los derivo. ¿Por qué? Porque no sé cómo tratarlos. Entonces, pues es lo que hay. Ahora bien, en esa pregunta, concretamente, me la sé, y es que sí, es súper interesante el oliovita en mujeres con cáncer de mama, que experimentan muchísima sequedad vaginal, y además ello le repercute mucho en su calidad de vida, pero vamos, exagerado, y se sienten pues, ya encima de lo que tienen, pues bueno, en general que les merma mucho la calidad de vida, y el oliovita mejora un montón en estas personas y no tiene ningún efecto secundario para nada. Es aceite de espino amarillo, omega 9.
Y luego, sobre el aceite de onagra, a mí me lo recomendó la ginecóloga 3 meses para disminuir los dolores durante la menstruación. No tiene sentido, entonces. No es que no tenga sentido, es que realmente si tú tienes un dolor grande durante la menstruación, el aceite de onagra no te lo va a quitar. Lo que hay que hacer es mirar por qué tengo ese dolor grande en la menstruación. Y una vez he reconocido, o sea, he identificado la causa de ese dolor, pues trabajo y me puedo ayudar del aceite de onagra, pero que no son maravillas. Vale. ¿Y qué más? Mujeres con terapia hormonal, receptores hormonales. Leo, perdón. Mujeres con terapia hormonal por receptores hormonales positivos, Sigue siendo importante al cabo del tiempo evitar alimentos ricos en fitoestrógenos, soja, o al recibir terapia hormonal esos receptores se bloquean para siempre y se podrían tomar sin problemas. Vale, es que son varias preguntas. No sé a qué te refieres con receptores hormonales positivos. Sí, ¿Mujeres con hola. terapia? Ay, hola, hola Estíbaliz, dime. Hice varias preguntas y se me metieron todas en el mismo... Vale, dime. Sí, cuando las mujeres con cáncer de mama tienen receptores positivos de estrógenos o de progesterona... ¿Pero qué son receptores positivos? Es decir, no entiendo, porque me explico, todas las personas en nuestros cuerpos existen diferentes tipos de receptores a estrógenos. Hay receptores tipo alfa, receptores tipo beta. Las mujeres que están sometidas a una terapia hormonal sustitutiva, realmente es como si esas hormonas que fabrica mi cuerpo, pues las estoy administrando de manera exógena. Entonces, no sé si te refieres a si esas hormonas que yo introduzco de manera exógena, si conectan con esos receptores. ¿Te refieres a eso? Es que es perjudicial, ¿no?, tener esos receptores positivos en exceso, que favorecen el cáncer si tienes como mucho exceso de estrógenos. Entonces, por eso se les... Vale. No es tanto así. Vale, ya creo que voy entendiendo más o menos. Es decir, a veces se cree que si yo tomo, por ejemplo, mucha soja o mucho, voy a estimular más mis receptores estrogénicos que hay en la mama o en el útero, lo que sea, y puedo causar más aumento de riesgo de cáncer de mama. ¿Te refieres a eso? No. Sí. Y después justo en esas mujeres que realmente es así, que tienen, porque no, en los diagnósticos de cáncer de mama les hacen un análisis de si tienen los receptores de estrógenos o de progesterona positivos o negativos. Y si les dan más de lo que debieran, pues entonces les dan terapia hormonal. Entonces, por ejemplo, mi madre ha pasado y ya hace tiempo que ha pasado la terapia hormonal y sigue siendo como, ay, la soja no, o alimentos ricos en fitoestrógenos o así. Vale, sí. Cuando te dan la terapia hormonal, lo único que buscan es apagar tu eje, es decir, el eje que veíamos antes de cerebro, gónadas, lo que hace la terapia hormonal es suprimir ese eje, suprime esa ovulación, porque el médico lo que quiere es decir, vale, yo quiero saber exactamente cuántos niveles hormonales vas a tener tú en sangre y te los voy a dar yo con mi terapia hormonal. Entonces, si yo no quiero que haya mucho estrógeno porque eso favorece el aumento de riesgo de cáncer de mama, ¿vale? O en personas con cáncer de mama, pues empeorar el diagnóstico, lo que hago es introducir esas hormonas de manera exógena. Volvemos a lo mismo. Si no es en forma de suplemento, la soja no tiene absolutamente ningún tipo de contraindicación ni ningún tipo de efecto perjudicial ni nada por el estilo. Antes decía soja, cáncer de mama. Es que nada, o sea, nada que ver. Sí que es verdad que no es interesante consumir isoflavonas de soja en forma de suplemento, pero vamos, que tomar soja texturizada o tomar soja en general o tofu o tempe o lo que sea, pues que está, no tiene absolutamente ningún problema. Todo lo contrario, además, que está genial. Vale, gracias. Te hacía, bueno, justo hay otra, era si hay alguna recomendación en la alimentación, hidratación o suplementos para mitigar o prevenir los sofocos. Vale. Lo que comentaba antes a nivel suplementación, la cimífuga racemosa. Vale, en caso, por ejemplo, para tu madre no, la cimífuga racemosa es un fitoestrógeno, entonces cuando caen tanto los estrógenos, al darle yo un poquito de fitoestrógeno, lo que hace el cuerpo es que no experimenta de forma tan brusca todos esos efectos que se experimentan por falta de estrógenos, como puede ser esos sofocos, la habilidad, etc. Entonces, la cimífuga racemosa, que el remifemin doy yo, ese está muy bien a nivel suplementación. A nivel hidratación no hay nada concreto, es decir, hay que hidratarse.
Y a nivel alimentación, introducir precisamente soja, semillas de lino también ayudan bastante, la maca ayuda bastante también, eso sí que puede ir en suplemento, que no hay ningún problema. Y no se me ocurren así más cosas para prevenir sofocos. La temperatura de la habitación cuando duermes, porque los sofocos suelen venir dados por la noche, eso dificulta mucho el sueño y es como un círculo vicioso. Entonces, el acostarse cuando te tienes que acostar, el tener la temperatura de la habitación a la temperatura 15-20 grados, el estar en oscuridad y también la melatonina. Es decir, la melatonina es otro suplemento que también reduce, digamos, los sofocos, pero porque mejora el descanso en estas personas. Y no sé, y nada más creo. Elena tiene una pregunta, vale, voy a buscar a Elena por aquí. Elena, espera. Hola. Vale, sí, ya te veo, Elena. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, súper interesante, qué guay. Gracias a ti, gracias. Yo quería, bueno, no sé si es una pregunta exactamente, pero me ha sorprendido muchísimo que pusieras como brócoli, coliflor y estas cosas para reducir la inflamación. Yo tenía una idea completamente opuesta. Como de que la coliflor te infla y te da un montón de gases y no sé si son Claro, cosas... es que ahí es un error de concepto. Es decir, inflamación no es igual a hinchazón. Vale. Es decir, hinchazón es una cosa, inflamación es otra totalmente diferente. Inflamación es algo que ocurre a nivel interno, ¿vale? Que tú no tienes, o sea, tú puedes, es que a veces usamos el estoy inflamada y realmente para decir estoy hinchada o me encuentro hinchada, ¿vale? Pero son cosas totalmente diferentes. Entonces, para reducir hinchazón abdominal, gases, las crucíferas dan gases, evidentemente. Hay gente a la que le sientan mejor y gente a la que le sientan peor. Pero a nivel inflamatorio, para reducir la inflamación en el organismo, es decir, sistema inmune, prostaglandinas, bueno, estas sustancias son, para mí, lo más interesante de la dieta, las crucíferas, lo mejor para desinflamar junto con las especias y el omega 3, que no para deshinchar, claro. Por ejemplo, esto es, porque estas son recomendaciones generales. Yo sí tengo una persona que tiene un SIBO, es decir, que tiene un sobrecrecimiento intestinal bacteriano, que tiene un problema a nivel de microbiota, de disbiosis, yo lo que voy a hacer es quitarle todos ese tipo de alimentos que le puedan causar distensión y problema en una primera fase. Ahí estamos quitando, por desgracia, las crucíferas. Vale, pero que bueno, que son cosas diferentes, hinchazón e inflamación. Sí que hinchan, pero desinflaman. Vale, muchas gracias. Y otra A cosita ti. más, ya que estoy. Claro. Cuando tienes ciclos muy irregulares, que no son ni de coña de 28 o 30 días, yo ahí ya me pierdo, pero claro, supongo que cada persona será distinto. ¿Cuál es la fase que se alarga más o se acorta más? Exacto. Cuando tienes ciclos muy irregulares, lo importante es saber si esos ciclos son ovulatorios o no lo son. Es decir, si durante tu ciclo tú has ovulado o no has ovulado. Porque tú piensas que si no has ovulado, no hay progesterona, porque recuerda que la progesterona la fabrica el cuerpo lúteo que habíamos visto. Entonces, si no has ovulado, no hay progesterona, es decir, hay un exceso de estrógenos, es decir, hay un aumento brutal de riesgo de cáncer de endometrio, porque no hay nada que frene esa proliferación del endometrio. Entonces, lo primero es saber que si yo tengo ciclos irregulares, no es normal, o sea, ciclos irregulares que cada día va a su bola, eso no es normal, entonces tendré que ir a consultarlo, ¿vale? Y el tema de la temperatura yo lo veo muy clave, el mirarte la temperatura y detectar subida, clic, normalmente lo uno a moco pues, tipo clara de huevo y digo, uy, pues he ovulado, ¿sabes? Pero es importante saber si ovulas, porque si no ovulas tenemos un problema. O sea, no es tanto el sangrado, sino el saber si hemos ovulado o no. Vale. Muchas gracias. A ti, a ti. Y Almudena Olga se coló mi pregunta antes, vale. Preguntaba si conocías el Vitex agnus cactus y qué opinas de él si lo conoces. Sí, el Vitex es un arbusto que se da para todo, básicamente, pero que no vale para todo. Normalmente, ¿qué le ocurre al Vitex? A ver, el Vitex se puso muy de moda porque hace un efecto muy similar a la dopamina. Es decir, la dopamina es un neurotransmisor que se relaciona pues, con motivación, con ganas de hacer cosas, con más alegría, etc. Tengo un gato que está por ahí molestando, a ver si... Vale, entonces, el Vitex actúa como la dopamina, básicamente. ¿Qué hace? Disminuye una hormona que se llama prolactina. Entonces, si yo tomo Vitex agnus cactus, si yo me suplemento con esta hierba, lo que hago es que reduzco mucho mi prolactina, entonces se equilibra, se favorece un equilibrio entre estrógenos y progesterona. Ahora bien,
la gente lo toma como, o yo mi experiencia es que la gente lo toma como la salvación de todos los males y realmente no, volvemos a lo mismo. Si yo tengo problema, hay que ver por qué tengo ese problema. Ese problema no se va a deber a falta de Vitex en mi dieta, eso está clarísimo. Entonces buscamos dónde está el problema y lo resolvemos. ¿Nos podemos ayudar del Vitex? Sí, tiene mucha evidencia, es seguro y está bien, pero no vale para todos, vaya. Pero sí, está bien y tiene evidencia. Y no sé si hay... gracias a ti. Sí, Y no creo sé si... que mi compañera Maite tiene otra pregunta. Vale, espera que la busco por aquí. Sí, Maite, dime. Mira, es que yo estoy tomando precisamente, ¿cómo se llama el mineral? Bueno, de Ana María la Justicia. ¡No! Si me puedes decir... Pero perdón, ¿qué tomas? ¿Cuál tomas? Magnesio. Magnesio, vale. Mira, el mejor magnesio es el de Laboratorios Vitae. Bueno, el mejor, hay muchos magnesios, vale. Pero, a ver, tema del magnesio. ¿Cómo se da? ¿En qué forma? O sea, el magnesio se puede dar en diferentes tipos de sales, en citrato de magnesio, en carbonato de magnesio, vale. La mejor forma es citrato de magnesio. ¿Cuál es el problema del magnesio? Que para que haga algo, digamos su dosis efectiva, son 300 miligramos al día. Entonces, en una cápsula no vienen 300 miligramos ni 150 ni de coña. Entonces, el magnesio siempre es mejor tomarlo en polvo, vale. Y a partir de ahí realmente es que da igual cualquier marca, que sea citrato de magnesio y que sea en polvo y que sean 300 miligramos al día. Además ayuda con el estreñimiento también. Está bien. Es un mineral que realmente suele haber deficiencia de él y que no tiene problema. Pero la María de la Justicia, no, por Dios. Vale. Y Laboratorios Vitae sí que tiene cosas muy interesantes. También Lamberts es otro laboratorio que elabora suplementos de mucha calidad. ¿Y qué más? Y Solaray también. En todos esos laboratorios vas a encontrar magnesios de diferentes tipos. Y Life Pro, escrito Life de Life y Pro, también es muy buena marca. Vale, genial. Gracias. Bueno. A ti. Aida tiene otra pregunta por ahí, Aida. Espera que la busco. No la veo. Aida. Que hable Aida. Habla Aida. Espera, a ver, le voy a poner yo el sonido también, si no, ahora. Date tu sonido, Aida. Ahora. Ya está. ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Hola. Hola. Yo tengo una duda porque a mí me habían dicho que para evitar los dolores menstruales era más importante centrarse en la fase premenstrual, es decir, como preparar el cuerpo para luego el dolor menstrual. ¿Tú opinas que a nivel alimentación es más importante la premenstrual o reducir la inflamación ya cuando tienes la menstruación? Yo creo que si tú has comido mal durante todo el ciclo, ya puedes inflarte a alimentación antiinflamatoria en los días previos a tener la regla, que vas a tener dolor igualmente. Es decir, no es algo que se trabaje de forma puntual, porque el organismo no trabaja de forma puntual. Es decir, el organismo necesita herramientas durante tiempo, de manera sostenida en el tiempo. Entonces, si yo puedo comer bien siempre, mejor. Y si voy a comer pues mal un día, pues también es ser consciente de que igual el comer mal pues puede que me afecte a encontrarme peor, pero es que también puede que me afecte a tener más dolor menstrual, pues el dormir peor, o el no regular los ritmos circadianos, o el tener mucho estrés, o el no levantarme de la silla todo el día. La idea es identificar qué es el factor que más falla en la vida de cada persona y decir, pues ese es el que voy a trabajar. Es decir, si yo como muy bien, pero no me muevo nada, pues igual debería seguir comiendo así o incluso comer un poco peor, pero encontrar moverme más, ¿sabes? O si yo como muy bien, hago mucho ejercicio, pero no duermo nada, tengo que centrarme en descansar, ¿sabes? Cada persona tiene que buscar, digamos, de qué pie cojea para poder trabajar ahí y poder hacer, pues eso, para poder mejorar su salud, que al final es de lo que se trata todo esto. Y tengo una preguntita también, Claro. una pequeña, a nivel de retención de líquidos, por ejemplo, a mí me pasa, hay mucha gente que tiene mucha retención de líquidos en fase premenstrual. Sí. Si recomendarías, bueno, lo de la fibra yo sé que ayuda porque se relaciona mucho con el estreñimiento también, pero sí hay también alimentos que ayuden a drenar toda esa retención. Yo recomiendo moverse mucho
hacer muchas invertidas de yoga y beber, es decir, beber todo tipo de infusiones. Las infusiones de jengibre son especial, hago mucho hincapié, si no tenemos gastritis o no tenemos ningún problema a nivel de irritación de la mucosa gástrica, porque el jengibre pues pica, es un irritante, ¿vale? Realmente es maravilloso a nivel retención de líquidos, a nivel ayuda a ir al baño porque estimula el movimiento del intestino, ¿vale? Se llama el peristaltismo intestinal. Y está genial. Y en general todo tipo de caldos, infusiones, todo eso ayuda. Mejor que no sean ni muy fríos ni muy calientes, ¿vale? Es decir, templados, porque en función a cómo, incluso es que hasta la temperatura a la que comemos los alimentos influye muchísimo en las digestiones. Y realmente no es casualidad que en verano nos apetezcan más cosas frescas y en invierno, o cuando estamos resfriados, que nos apetezcan comer cosas calentitas. Realmente es porque el cuerpo es muy inteligente y hay que escucharlo. Y nada, eso que... hacer invertidas, eso está muy bien para la retención de líquidos, hacer ejercicio y beber mucho. Y Vale. mucha verdura y tal, lo típico. Vale, gracias. A ti. Y creo, ¿Has leído la última pregunta de mi compi Maite, que es otro tema, el tema de las píldoras? ¿Y dónde está? Habla de inhibir la regla con la píldora, o sea, inhibir el ciclo menstrual realmente. Realmente, claro, realmente la píldora es un mundo aparte, es decir, la píldora da para... O sea, si me pongo a hablar de la píldora, ya os digo yo que nos dan aquí las uvas. No, simplemente decir que cuando tú tomas la píldora no tienes menstruación, ¿vale? Eso es así. Tienes una cosa que se llama sangrado por deprivación. Tú podrías estar tomando la píldora toda la vida, todo el tiempo sin descansar y ya está, porque lo que hace la píldora es que inhibe el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Eso no existe, es decir, tú tomas la píldora y eso se frena. Entonces, el que tú experimentes un sangrado es porque realmente tú estás tomando unas hormonas, siempre las mismas, dependiendo de qué tipo de píldora tomas, pero la más típica es la combinada, y cuando tú dejas de tomar esa píldora, evidentemente los niveles hormonales caen y ese endometrio que ha ido creciendo un poquito por acción de esas hormonas, pues se ha desprendido. Pero eso no es regla, es decir, si tú tomas píldora, tú no tienes ciclo menstrual. Eso es así. Pero trae problemas saludables, o sea, va a influir después a la hora de la vejez, a la hora del calcio, de todo eso. A ver, depende, es que esto depende muchísimo de la persona. En general, ¿yo recomiendo tomar la píldora? No, nunca jamás. O sea, depende, nunca jamás no, perdón. ¿Recomiendo tomar la píldora? No. ¿Es saludable? No. En personas sanas o para regular ciclos o como método, porque como me la dio porque como me dolía la regla, pues con la píldora me duele menos. O tenía unos sangrados más abundantes y con la píldora me sangro menos. No, a ver, si te duele mucho, tienes unos sangrados muy abundantes, hay que mirar porque volvemos a lo mismo. No vamos a tomar la píldora para eso, porque no es la solución. Solo la veo perfectamente justificada y normal en casos de problemas graves como puede ser una endometriosis, en lo cual la calidad de vida de la persona solo va a mejorar si toma la píldora. Eso es así. Entonces, el tomar la píldora en una persona con endometriosis va a ser muy beneficioso. Claro, tomar la píldora en una persona sana, pues no tiene absolutamente ningún sentido y desde luego que es que a veces se dice incluso, se piensa que como yo no ovulo cuando tomo la píldora, que entonces tengo más folículos en el ovario y el día que me quiera quedar embarazada voy a tener más óvulos. Eso no es así. Es decir, los óvulos van degenerando igualmente aunque tú no tengas ciclos menstruales. O sea que eso de tomar la píldora para ir acumulando todos mis óvulos y reservándolos para el futuro, eso no tiene sentido, ¿vale? Porque eso no funciona así. Y bueno, que en general hay casos en los que es fundamental tomar la píldora y hay otros casos, que es la mayoría, que se toma sin sentido ninguno y que evidentemente solo tiene perjuicios para la salud. El más llamativo, el que suele ocurrir en todas las mujeres, disminución de la libido y sequedad vaginal. Eso es así, es tomar la píldora y se me va la libido. Luego, claro, dolor de cabeza, dolor de piernas, bueno, hay un montón de... Tiene evidentemente muchísimos efectos secundarios y el riesgo más preocupante es el aumento de riesgo de coágulo, es decir, la píldora en mujeres de edad avanzada, en personas con antecedentes de enfermedad cardiovascular, en personas fumadoras, la píldora ahí no se da, está totalmente contraindicada y de eso ya te lo dice el ginecólogo. Lo primero que te pregunta es, ¿fumas? Antecedentes cardiovasculares, ¿cómo tienes el colesterol? Si lo tienes elevado, tampoco te dan la píldora, ¿sabes? Si tienes diabetes, no puedes tomar la píldora. Es que eso depende mucho, hay que contextualizar. Entonces, en general, no, y hay casos en los que sí. Y no sé si Olga, nunca es sentencia, todo es relativo. Todo es relativo, totalmente, sí. Es así.
Sí. Bueno, no veo así ninguna pregunta más. Muchas gracias a todos. Me Eso, parece muchísimas gracias. superinteresante. Es un súper tema. Son muchos aspectos, intentamos reducir, o sea, resumir, pero que tengáis claro que es un factor más de la salud. Entonces, nada, no sé, Olga, si quieres añadir algo. Nada, que muchísimas gracias por apuntaros aquí a compartir, que a mí este tema me chifla, me encanta, bueno, me vuelve loca, que nunca dejo de estudiar, que me parece chulísimo y que creo que realmente, o sea, si esto ha servido para que os toméis la temperatura o para que podáis intentar, cuando sentís algo, decir, pues es que igual estoy ovulando, o pues es que igual, o esto es cosa de los estrógenos, o que os acordéis de qué estrategias alimentarias pues son buenas en cada ciclo, pues a mí ya me vale, porque realmente es mi único objetivo siempre con mi trabajo es fomentar el autoconocimiento, es decir, que nos conozcamos más, que durante muchos años no nos hemos prestado nada de atención y a día de hoy sigue habiendo un desconocimiento brutal. Ya no digo en alimentación, que lo puedo entender, vale, pero es que en el ciclo menstrual, que es algo que vemos todos los meses, que es algo que convivimos con el que forma parte de nosotros, de verdad, el no conocerlo me parece que no puede ser así, que hay que conocerlo y hay que trabajar por y para él y ya está, y respetarnos siempre. Sí, yo comparto con Olga eso y siempre digo que conocemos más nuestro móvil que nuestro cuerpo. Olga tiene un centro que se llama Manduca, ahí en Ribadeo. Sí, sí. Si alguien quiere el contacto de ella, yo se lo paso. Si no, los profesionales están para eso, pero yo digo que los uséis los profesionales porque pueden ayudar y mucho. Sí, yo de hecho ahora, bueno, si visteis, bueno, he abierto redes sociales hace poco, básicamente porque me he dado cuenta de que lo que hago en consulta a nivel presencial lo puedo hacer de sobra a nivel online y encima me quito de encima el enfoque pesocentrista de no, es que necesito verte porque necesito pesarme, no, por Dios. Entonces, bueno, que realmente me he dado cuenta de que bueno, mi trabajo se puede hacer igualmente vía online y estoy encantada con ello y estoy trabajando por y para ello, que si el COVID iba a traer algo bueno, pues al menos que sea esto. Y nada, muchas Encantado. gracias a todos y a todas. Bueno, intentaremos colgar la charla en YouTube. Entonces, nada, gracias Olga, gracias a todos. Gracias, hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.